Hay un asiento vacío en la primera fila del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y lleva vacío más de una hora. La ceremonia ya avanzó. Se entregaron premios, subieron artistas, hubo discursos, hubo aplausos, hubo cortes comerciales. Y ese asiento, reservado, marcado, esperado, sigue sin nadie sentado en él. La cámara de la transmisión lo encuentra de vez en cuando, casi por accidente, y cada vez que lo hace, miles de personas en la arena y millones frente a la pantalla sienten lo mismo. Una mezcla de impaciencia y de algo más difícil de nombrar, algo parecido a la fe. Afuera, sobre el desierto de Nevada, la noche es de un calor seco que no termina de irse ni siquiera a esa hora. Adentro, el aire acondicionado de la arena trabaja a toda potencia y aún así no alcanza, porque hay demasiados cuerpos, demasiada energía contenida, demasiada gente que vino sabiendo que algo iba a pasar. Las luces del escenario barren el público en franjas de color. Los presentadores entran y salen. La música de transición sube y baja. Y durante los descansos, en esos minutos muertos en que la televisión corta a comerciales y la arena se queda sola consigo misma, ocurre una escena que un reportero presente describió casi sin poder creerlo. El público entero, de pie, cantando canciones que nadie programó, coreando melodías a capela en los pasillos, llenando el silencio de la pausa con un repertorio que todos parecían conocer de memoria. Y esas canciones que la arena cantaba sin que nadie se lo pidiera eran de un grupo que en ese momento todavía no había aparecido. Piensen en lo que eso significa de verdad. El recinto más importante de una premiación musical estadounidense, lleno de estrellas del pop, de ejecutivos, de prensa internacional, convertido durante los cortes comerciales en algo que se parecía mucho más a la antesala de un concierto que a una gala. Y el grupo que provocaba esa transformación, el grupo cuyo asiento seguía vacío, el grupo cuyo nombre flotaba en cada conversación, era BTS. Un grupo que 5 años atrás había estado exactamente en ese mismo tipo de escenario, había ganado exactamente el mismo tipo de premio, y que después se había ido. Se había ido a cumplir el servicio militar. Se había ido a un hiato que muchos analistas, con toda la frialdad del cálculo de industria, consideraron un riesgo enorme. Y esta es la tesis que va a sostener cada minuto de lo que les voy a contar hoy. Lo que ocurrió la noche del 25 de mayo de 2026 en Las Vegas no fue un regreso. Un regreso supone que algo se perdió y se recuperó. Lo que pasó esa noche fue distinto, y es más difícil de aceptar para una industria entera. BTS demostró que el trono que dejaron vacío durante 5 años nunca estuvo realmente disponible para nadie más. No volvieron a sentarse en él. Volvieron a recordarle al mundo que jamás se levantaron. Y para entender por qué eso es tan extraordinario, hay que entender primero algo sobre el tiempo, sobre cómo funciona el tiempo en esta industria en particular, y por qué 2 años de ausencia normalmente bastan para borrar a cualquiera del mapa. Army, antes de meternos de lleno en esta historia, necesito pedirles 3 cosas muy rápidas, y de verdad cambian lo que este canal puede lograr. Denle like a este video ahora mismo, porque cuando un análisis que se toma el trabajo de mirar las cosas con calma y con contexto recibe ese apoyo, el algoritmo entiende que este tipo de contenido merece llegar a más gente. En los comentarios, cuéntenme desde qué país nos están viendo y de qué fandom forman parte, porque este canal es la casa de la comunidad latina e internacional de fans, y se construye junto con ustedes, video tras video. Y compártanlo con cualquier persona que haya visto pasar la noticia de los AMAs y se haya quedado solo con el titular, sin entender la dimensión real de lo que pasó. Y si quieren apoyar al canal de una forma más especial, ya tenemos membresías disponibles: Rookie, Idol y Legend. El enlace está justo en la descripción, y cada miembro hace posible que este canal siga creciendo con el tipo de cobertura que el K-pop merece. Para entender la magnitud de lo que ganó BTS esa noche, hay que detenerse primero en una idea incómoda, una idea que la industria del K-pop rara vez dice en voz alta porque no le conviene decirla. Y la idea es esta: el K-pop es, antes que cualquier otra cosa, una industria de relojes acelerados. Todo en ella se mueve rápido, y todo en ella se mide en ciclos cortos. Un grupo lanza un comeback, y antes de que ese comeback termine de respirar, ya se está hablando del siguiente. La distancia entre 2 lanzamientos se mide en meses, a veces en semanas.
La carrera de un idol se planea con la urgencia de quien sabe que la atención del público es un recurso que se evapora. En esta industria, estar presente no es una virtud, es una obligación de supervivencia. El silencio se castiga, la ausencia se castiga. Desaparecer, aunque sea por poco tiempo, equivale a regalarle tu lugar a alguien más. Y por eso, cuando los 7 integrantes de BTS comenzaron a ingresar al servicio militar obligatorio, cuando el grupo entró en una pausa que no se medía en semanas ni en meses, sino en años, hubo en el ambiente de la industria una pregunta que pocos formularon en voz alta pero que casi todos pensaron. La pregunta era simple y era brutal. ¿Se puede sobrevivir a eso? ¿Se puede un grupo, por más grande que sea, ausentarse durante años del primer plano y regresar al mismo lugar exacto donde lo dejó? La historia de la música, no solo del K-pop, sino de la música pop en general, está llena de respuestas negativas a esa pregunta. Está llena de artistas enormes que se tomaron un descanso y volvieron a un mundo que ya había aprendido a vivir sin ellos. El público es leal, sí, pero el público también es práctico. Llena los espacios vacíos. Encuentra nuevos favoritos. Sigue adelante. Conviene recordar también qué clase de momento dejó atrás BTS cuando se fue. No se ausentaron desde la mediocridad, se ausentaron desde la cima. Y aquí necesitamos hablar del año 2021, porque sin ese año, lo que pasó en 2026 no se entiende. En noviembre de 2021, BTS subió al escenario de los American Music Awards y ganó el premio más importante de la noche, Artist of the Year. No fue un premio menor, no fue una categoría secundaria. Fue el galardón máximo, el que corona al artista más relevante del año en la música estadounidense. Y al ganarlo, BTS hizo historia de una manera muy concreta. Se convirtió en el primer grupo asiático en llevarse ese honor, un premio votado directamente por el público, en una de las premiaciones más importantes de Estados Unidos. Aquella noche de 2021, el grupo destronó a la artista que había mantenido ese título, y esa artista tenía nombre y apellido. Era Taylor Swift. Guarden ese dato, porque va a regresar, y va a regresar de una forma que pone la piel de gallina. Entonces, recapitulemos el escenario completo antes de la noche de Las Vegas, porque solo viéndolo entero se entiende la magnitud del riesgo. Tenemos a un grupo que estaba en la cumbre absoluta de la industria. Tenemos a ese grupo tomando la decisión de ausentarse, no por capricho, sino por una obligación legal con su país. Tenemos años de silencio relativo, años en que los 7 integrantes se dedicaron a sus proyectos individuales y al servicio militar. Y tenemos una industria que, durante todo ese tiempo, no se detuvo ni un segundo. Siguió girando. Siguió produciendo grupos nuevos, lanzando comebacks, fabricando fenómenos. El mundo del pop global de 2026 no es el mismo mundo del pop global de 2021. Cambió, se renovó. Aparecieron nombres nuevos, propuestas nuevas, fandoms nuevos. Y en ese mundo cambiado, en esa industria que tuvo 5 años enteros para aprender a vivir sin ellos, BTS volvió a presentarse a los American Music Awards y volvió a ser nominado a Artist of the Year. Exactamente la misma categoría, el mismo premio máximo, el mismo trono. Aquí es donde la historia deja de ser una crónica de premiación y se vuelve algo mucho más grande, algo que merece ser analizado con cuidado. Porque la pregunta ya no era si BTS seguía siendo popular. La pregunta de fondo, la que de verdad importaba, era si el tiempo, ese reloj acelerado e implacable de la industria, había hecho su trabajo. Si 5 años habían sido suficientes para que el mundo le entregara ese trono a alguien más. Y para responder esa pregunta, conviene mirar contra quién competía BTS esa noche, porque la lista de nominados a Artist of the Year en los AMAs de 2026 no era una lista cualquiera. Era, sin exagerar, un retrato del poder absoluto de la música contemporánea. En esa categoría estaban nominados Bad Bunny, el artista latino más escuchado del planeta. Estaba Bruno Mars. Estaba Harry Styles. Estaba Justin Bieber. Estaba Kendrick Lamar. Estaba Lady Gaga. Estaba Morgan Wallen, una fuerza descomunal del género country que ha dominado las listas estadounidenses de forma aplastante. Estaba Sabrina Carpenter, una de las grandes historias de éxito reciente del pop, y estaba Taylor Swift. Detengámonos en Taylor Swift,
Porque su presencia en esa lista no es un detalle, es el corazón de toda esta historia. Taylor Swift llegó a los American Music Awards de 2026 como la favorita indiscutible. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Swift entró a la ceremonia con 8 nominaciones, la mayor cantidad de cualquier artista esa noche. 8 oportunidades de ganar. 8 categorías en las que su nombre estaba sobre la mesa. Conviene además recordar quién es Taylor Swift en la historia específica de esta premiación. Es la artista más premiada en toda la historia de los American Music Awards, con una cantidad de trofeos que ningún otro artista se ha acercado siquiera a igualar. Cuando hablamos de Taylor Swift en el contexto de los AMAs, no hablamos de una competidora más. Hablamos de la dueña histórica de esa casa. Y ahora les voy a dar el dato que prometí que iba a poner la piel de gallina. Esa noche, en Las Vegas, Taylor Swift, la favorita, la artista más premiada en la historia de los AMAs, la que llegó con 8 nominaciones, se fue de la ceremonia sin un solo premio. 8 nominaciones, 0 trofeos, un 0 absoluto, y el premio más importante de los que ella no ganó, el Artist of the Year, la categoría máxima, terminó en las manos de 7 hombres coreanos que habían pasado los últimos años lejos de los escenarios. Léanlo despacio, porque la simetría de esta historia es casi literaria, casi demasiado perfecta para ser real. En 2021, BTS ganó Artist of the Year y al hacerlo, le quitó ese trono a Taylor Swift. 5 años después, en 2026, después de un hiato que toda la lógica de la industria decía que debía haberlos costado carísimo, BTS regresa, se presenta a la misma categoría, contra la misma Taylor Swift, y vuelve a ganar. No es una repetición, es una confirmación. Es la industria diciendo, a través del voto de millones de personas, que aquello de 2021 no fue un accidente, no fue una moda, no fue un golpe de suerte de un año particular. Es la prueba, entregada 5 años después y bajo las condiciones más difíciles posibles, de que el lugar de BTS en la cima nunca fue prestado. Y aquí está el punto que quiero que quede absolutamente claro, porque es el centro de todo. La hazaña de BTS esa noche no fue ganar. Ganar premios, siendo BTS, no sorprende a nadie. La hazaña fue ganar después, ganar habiéndose ido, ganar en un mundo que tuvo 5 años para reemplazarlos y que, llegado el momento de votar, decidió que no había reemplazo posible. Eso es lo que ningún otro grupo de K-pop ha hecho a esta escala. Eso es lo que convierte la Noche de Las Vegas no en una celebración más, sino en una declaración sobre la naturaleza del tiempo, sobre lo que el tiempo puede y no puede borrar. Pero la victoria en Artist of the Year, por más simbólica que sea, fue solo una parte de lo que ocurrió esa noche. Porque BTS no ganó un premio en los AMAs de 2026. BTS ganó absolutamente todo lo que podía ganar. Vamos a los hechos con precisión. BTS llegó a la ceremonia con 3 nominaciones. 3 categorías en las que su nombre podía salir ganador. Y al final de la noche, cuando se contaron todos los trofeos, BTS había ganado las 3. Un barrido completo, sin una sola derrota. Ganaron Artist of the Year, el premio máximo del que ya hablamos. Ganaron Song of the Summer, la categoría que reconoce la canción del verano, por su tema Swim. Y ganaron Best Male K-Pop Artist, el premio al mejor artista masculino del género. 3 de 3. Un pleno perfecto. Conviene detenerse en lo que significa un barrido completo, porque es más raro de lo que parece. En una premiación de esta escala, con la cantidad de artistas enormes compitiendo en cada categoría, ganar todo aquello a lo que estás nominado no es lo común. Lo común es ganar algo y perder algo. Lo común es la victoria parcial. Que un grupo se presente con 3 nominaciones y se vaya con 3 trofeos habla de una concentración de apoyo, de una intensidad de voto, de una densidad de fandom que muy pocos artistas en el mundo pueden generar. Y recuerden de dónde sale el voto de los AMAs, de los fans, del público, de la gente. Los American Music Awards son la premiación votada por la audiencia más grande del mundo. Sus nominados y ganadores se determinan a partir de interacciones reales del público, streaming, ventas de álbumes y canciones, difusión en radio y recaudación de giras. No es un jurado de críticos encerrados en una sala, es la huella medible de millones de personas.
Y por eso el barrido de BTS dice algo que un premio de jurado jamás podría decir. Dice que el ARMY no es un fandom que se haya enfriado durante el hiato. Dice que esos 5 años de ausencia no disolvieron la base, no la dispersaron, no la mandaron a buscar nuevos favoritos. Al contrario. Cuando llegó el momento de votar, esa base apareció completa, intacta y con una fuerza que arrolló a la competencia. El hiato no fue una grieta por donde se escapó la lealtad, fue si acaso una prueba que esa lealtad pasó con honores. Ahora bien, hay un detalle de esa noche que conviene contar con todo cuidado, porque a primera vista parece una contradicción y en realidad es la parte más fascinante de la historia. Y es la siguiente. El grupo más comentado de la ceremonia, el grupo cuyo nombre flotaba en cada conversación, el grupo cuyas canciones cantaba el público en los pasillos durante los cortes comerciales, fue también el grupo que estuvo físicamente ausente durante la mayor parte de la noche. Empecemos por la alfombra roja. La alfombra roja de una premiación es, tradicionalmente, un ritual obligatorio. Es el momento en que los artistas se exhiben, posan, conceden entrevistas, alimentan a la prensa y a las redes con imágenes. Es parte del trabajo. Y BTS, esa noche, simplemente no la hizo. El grupo no caminó por la alfombra roja de los American Music Awards. Saltó ese ritual por completo. Pensemos en el atrevimiento silencioso de esa decisión. La alfombra roja es donde se construye buena parte de la narrativa visual de una premiación. Faltar a ella es renunciar a horas de cobertura, a miles de fotografías, a la conversación previa al evento. La mayoría de los artistas no se puede dar ese lujo. BTS sí. Y conviene entender por qué se lo puede dar. Se lo puede dar porque su relevancia ya no depende de esos mecanismos. Su relevancia es un hecho consumado que no necesita ser alimentado pose por pose en una alfombra. La ausencia en la alfombra roja no le restó ni un gramo de atención al grupo. Si acaso, hizo lo contrario. Construyó expectativa. Convirtió la pregunta ¿dónde está BTS? En el verdadero hilo conductor de la primera parte de la transmisión. Y la ausencia continuó dentro de la ceremonia. Aquí está el dato preciso. BTS abrió el show. Los American Music Awards de 2026 comenzaron, literalmente, con BTS. La anfitriona, Queen Latifah, una leyenda del hip hop y de la cultura pop estadounidense, presentó al grupo como el arranque de la noche. Pero, y aquí está la sutileza, lo que el público de la arena vio en ese momento de apertura no fue a los 7 integrantes en carne y hueso sobre el escenario del MGM Grand. Lo que vieron fue un video. La presentación de apertura de BTS en Los Amas fue una actuación pregrabada. Y no fue grabada en un estudio cualquiera ni en un set diseñado para la ocasión. Fue grabada en uno de sus propios conciertos de la gira Arirang, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, la noche anterior. El grupo interpretó Hooligan, uno de los temas de su álbum más reciente, y esa interpretación, capturada en pleno estadio durante su propia gira, fue lo que se proyectó para abrir la ceremonia. Tómense un segundo para apreciar la imagen, porque es de una elegancia casi insolente. La premiación musical más votada del mundo abre su transmisión con un artista que ni siquiera está actuando en vivo en su escenario, sino que aparece a través de un video grabado en su propio concierto, en otro recinto de la misma ciudad, la noche anterior. Es como si BTS le hubiera dicho a la ceremonia, sin decir una sola palabra: nosotros ya teníamos un escenario, ya teníamos un estadio lleno, ya teníamos nuestra propia noche. Aquí está, úsenla. Y quiero que se detengan en la textura de esa actuación, porque vale la pena verla con los ojos de la mente. Hooligan se desplegó en la pantalla envuelta en niebla densa, bañada en una iluminación roja intensa, casi peligrosa. Los 7 integrantes, vestidos de cuero negro de pies a cabeza, se movían por el escenario del estadio rodeados de bailarines, mirando directamente a la cámara con una seguridad que no pide permiso. Hubo pirotecnia. Hubo coreografía afilada hasta el último gesto, y en las gradas de aquel concierto se veían las luces del ARMY ondeando como un mar. No era la estética dulce y luminosa de un grupo que busca agradar. Era la estética de un grupo que sabe exactamente quién es, y no tiene nada que demostrarle a nadie. Lo notable es lo que pasó con esa actuación pregrabada dentro de la arena de Los Amas, porque las presentaciones grabadas fuera del recinto suelen tener un problema.
Les cuesta encender a un público que está en otro lugar, viendo una pantalla. Es difícil que un video transmita el calor de lo presencial. Pues bien, con BTS eso no ocurrió. El video de Hooligan encendió el M&M Grand Garden Arena como si los 7 integrantes hubieran estado ahí mismo. El público reaccionó, gritó, se movió. Una actuación grabada la noche anterior, en otro estadio, logró lo que muchas actuaciones en vivo no logran. Y eso, otra vez, dice algo sobre la naturaleza del fenómeno. La presencia de BTS no es una cuestión de coordenadas físicas. BTS estaba presente en esa arena aunque su cuerpo estuviera técnicamente en un video. Pero el público quería más. El público quería los cuerpos, quería la presencia real, quería ver a los 7 integrantes ahí, en esa primera fila reservada que seguía vacía. Y la espera, como les conté al inicio, se estiró. Se estiró tanto que se volvió un personaje de la noche en sí misma. Pasaron los minutos. Pasó media hora. Pasó una hora. La primera fila seguía esperando a sus dueños. Y según se reportó, fue necesario casi hora y media desde el inicio del show para que el momento finalmente llegara. Cuando BTS por fin apareció en vivo sobre el escenario del M&M Grand, la reacción fue exactamente la que la espera había estado acumulando. Un rugido. Un estallido de aplausos y gritos que recorrió la arena entera, como si todo ese tiempo de paciencia se hubiera estado guardando en un resorte y el resorte por fin se soltara. Y la razón por la que BTS subió al escenario en ese momento tiene su propia belleza. No subieron a recibir un premio. Subieron a entregar uno. BTS apareció en vivo para presentar el galardón a la mejor artista femenina de R&B, un premio que terminó en manos de SZA. Y aquí ocurrió uno de esos pequeños momentos que dicen más que cualquier estadística. SZA es una estrella. SZA es una de las artistas más respetadas y exitosas de su generación en la música estadounidense. Y cuando subió al escenario a recibir su premio de manos de BTS, según se reportó, se tomó un momento para presentarse ante el grupo, para conocerlos, porque era la primera vez que coincidían. Una artista del tamaño de esa, viviendo frente a las cámaras un instante de algo muy parecido a la emoción de un fan. Ese detalle, esa escena pequeña, dibuja el lugar exacto que BTS ocupa hoy. No están en el mismo nivel que las grandes estrellas del pop estadounidense. Están en un nivel donde las grandes estrellas del pop estadounidense se emocionan al conocerlos. Y entonces llegaron los discursos, y los discursos merecen toda nuestra atención, porque es ahí donde la historia deja de ser sobre premios y trofeos y se vuelve sobre algo mucho más humano. Hablemos primero del discurso de Song of the Summer, por Swim. El encargado de hablar en nombre del grupo fue RM, el líder, la voz que tantas veces ha representado a BTS en los escenarios del mundo. Y lo que RM dijo no fue una lista de agradecimientos protocolarios, fue una confesión. RM contó que, cuando el grupo hizo este álbum, cargaban con mucha presión y que estuvieron tratando de averiguar qué tipo de música se sentía más como ellos en este momento de sus vidas. Lean esa frase otra vez porque es de una honestidad enorme. RM no dijo, estamos felices, gracias a todos. RM dijo, frente a la audiencia de una de las premiaciones más vistas de Estados Unidos, que el grupo había tenido dudas, que se habían preguntado quiénes eran ahora, después de todo lo vivido, después del hiato, después del servicio militar, que habían tenido que buscar otra vez su propia identidad musical. Esa es una vulnerabilidad que muy pocos artistas en la cima se atreven a mostrar. Es muchísimo más fácil subir a un escenario y proyectar una seguridad total. RM eligió, en cambio, contar la verdad. Que volver no fue automático, que volver implicó preguntarse cosas difíciles. Y luego, RM completó la idea con lo único que, según él, los ayudó a atravesar esa duda. Dijo que la única certeza que tuvieron fue que debían seguir desafiándose a sí mismos y seguir avanzando. Ahí está, en una sola frase, la filosofía entera del grupo. No la certeza de que todo saldría bien, sino la decisión de seguir caminando aunque no lo supieran. Y junto a ese discurso ocurrió un detalle que se volvió viral de inmediato, un detalle que parece menor y que en realidad es pura poesía. Mientras RM hablaba,
Tenía en la mano un patito de goma, un patito de hule de esos de juguete. Y cada cierto tiempo lo apretaba, y el patito sonaba. Un sonidito absurdo, tierno, infantil, sonando en medio del discurso de aceptación del premio más importante de la noche. Y para cerrar, fue B quien tomó la palabra y dijo una frase que conectaba directamente con swim, con la idea de nadar. Dijo que a todos los que siguen nadando, sin importar qué, les enviaban su amor, y que siguieran nadando. Detengámonos en esa imagen completa, porque es perfecta. El premio más grande, el escenario más serio, la audiencia más numerosa, y 7 hombres que ganan todo eso y aún así aparecen con un patito de goma en la mano y un mensaje que es, básicamente, sigan nadando. No hay arrogancia en esa escena. No hay la frialdad del que ya ganó tantas veces que ganar le aburre. Hay, en cambio, una ligereza, una calidez, una falta total de pretensión que es, quizás, el verdadero secreto de por qué este grupo lleva 13 años sin soltar a su gente. Y luego vino el momento máximo, el anuncio de Artist of the Year, el premio que lo significaba todo. Y aquí hay otro detalle que conviene contar, porque tiene su propio peso simbólico. Quien presentó ese premio, quien anunció al ganador de la categoría máxima, fue Busta Rhymes, una verdadera leyenda del hip hop, una de las figuras más icónicas de la cultura musical estadounidense de las últimas décadas. Que una leyenda de ese calibre sea quien pronuncie el nombre del ganador le añade una capa de gravedad al instante. Y el nombre que Busta Rhymes pronunció fue el de BTS. La arena, según se reportó, estalló de una manera que ya no se podía contener. Los gritos del fandom, esa fuerza sonora que el ARMY despliega como ningún otro, se volvieron un muro de ruido. RM, sobre el escenario, intentó esperar a que el público se calmara para poder hablar, y el público simplemente no se calmaba. Y entonces RM hizo lo único que se podía hacer. En lugar de pedir silencio, se rindió ante el ruido y gritó por encima de él. Gritó, dirigiéndose a su gente. «ARMY, lo logramos una vez más. Una vez más». Esas 3 palabras lo contienen todo. No lo logramos, sino, lo logramos una vez más. RM, sin planearlo, en el calor del momento, puso en voz alta exactamente la tesis de esta noche. Porque una vez más reconoce que ya había una primera vez. Reconoce el 2021. Reconoce que esto no es un debut, no es una sorpresa, no es un golpe de suerte. Es una repetición consciente, una confirmación. Es la segunda prueba de un teorema que algunos todavía se negaban a aceptar. Y en ese discurso de Artist of the Year, RM hizo algo más que conviene subrayar. Agradeció a los fans por haber estado al lado del grupo a lo largo de 13 años de carrera. 13 años. Recordó además lo que Busta Rhymes había señalado, que este es un premio votado por los fans. Y por eso, dijo, el agradecimiento más grande iba para los ARMY de todo el mundo. Esa insistencia en el fandom no es un cliché vacío en el caso de BTS. Es, literalmente, una descripción de cómo funciona su poder. El premio que acababan de ganar se construyó con votos, con interacciones, con la acción concreta de millones de personas que decidieron, una por una, mover un dedo por este grupo. Cuando RM agradece al ARMY, no está siendo cortés. Está señalando la maquinaria real que hizo posible el trofeo que tiene en las manos. Ahora bien, hay una parte de esta historia que sería un error contar como si BTS hubiera sido el único protagonista de la noche, porque no lo fue. Y entender eso es entender la dimensión más grande, más histórica, de lo que pasó en Las Vegas. Los American Music Awards de 2026 no fueron la noche en que BTS ganó, fueron la noche en que el K-pop, como género, como fenómeno cultural, como industria, se apoderó de las categorías principales de una de las premiaciones más importantes de Estados Unidos. Vamos a verlo con los nombres concretos, porque la lista es impresionante. Katseye, el grupo global de formación reciente, uno de los proyectos más comentados de la nueva generación, ganó el premio a Artista Revelación del Año, el New Artist of the Year. Ganar esa categoría significa ser reconocido como el nombre nuevo más importante de toda la música, no solo del K-pop. Y Katseye no se detuvo ahí. Se llevó más de un trofeo esa noche. Twice, una de las agrupaciones femeninas más consolidadas del K-pop,
ganó el premio a Mejor Artista Femenina de K-Pop, sumando otro reconocimiento a su ya enorme trayectoria internacional. Y luego está el caso de Golden, la canción asociada al fenómeno de K-Pop Demon Hunters, interpretada por las voces de Han TRX. Golden se llevó el premio a Canción del Año, el Song of the Year, una de las categorías más importantes y prestigiosas de toda la premiación. Y la banda sonora de K-Pop Demon Hunters ganó el premio a Mejor Banda Sonora. El sonido del K-Pop, en sus distintas formas, se repartió los premios grandes de la noche. Pero el detalle que de verdad ata todo esto, el detalle que convierte una lista de ganadores en una historia con significado, ocurrió en el discurso de Katseye. Cuando el grupo subió a recibir su premio de Artista Revelación, una de sus integrantes, Sofía, después de agradecer a las figuras detrás del proyecto, dijo algo dirigido específicamente a BTS. Dijo que querían dedicarle un agradecimiento especial a BTS esa noche, por haberlos inspirado a representar su cultura a una escala global. Quiero que pesen bien esa frase, porque es la bisagra de todo. La Artista Revelación del Año, el nombre nuevo más importante de la música, sube al escenario más grande y, en su momento de gloria, lo que hace es señalar a BTS y decir: «Ustedes nos enseñaron que esto era posible». Esa frase transforma por completo la naturaleza de la victoria de BTS, porque revela que BTS no ganó esa noche simplemente como un competidor más en una categoría. BTS ganó como la fundación, como el cimiento sobre el cual se construyó la posibilidad misma de que un grupo de K-pop, de que un proyecto de cultura no estadounidense pudiera pararse en ese escenario y ganar. Y esto conecta de manera directa con la tesis central de este video. Cuando decimos que BTS demostró que su trono nunca estuvo disponible para nadie más, no hablamos solo de premios. Hablamos de esto. Hablamos de que, durante los 5 años en que BTS estuvo ausente, el camino que ellos habían abierto no se cerró. Al contrario, se llenó de artistas nuevos que caminaron por él. Katseye, Han TRX, Twice, toda una generación del sonido coreano triunfando en suelo estadounidense. Y el día en que BTS regresó, esa generación entera estaba ahí, en la misma sala, ganando sus propios premios, y reconociendo en voz alta de quién habían heredado el camino. BTS no volvió a un mundo que los había olvidado. Volvió a un mundo que ellos mismos habían construido, y ese mundo los recibió diciéndoles gracias. Hay una imagen que resume bien este momento. Pensemos en el MGM Grand Garden Arena esa noche como un mapa. En ese mapa estaba BTS, ganando el premio máximo. Estaba Katseye, la nueva generación, ganando como revelación. Estaba el fenómeno de K-Pop Demon Hunters, llevándose la canción del año. Estaba Twice. Era todo junto, en la misma sala, en la misma noche, el retrato de una cultura entera ocupando el centro de la música global. Y en medio de ese mapa, como punto de origen de casi todas las líneas, estaba un grupo de 7 hombres que 5 años antes se había atrevido a ausentarse, y que esa noche comprobaba que ausentarse no les había costado el trono, porque el trono, en realidad, lo habían construido ellos mismos. Conviene en este punto hacer una pausa y mirar también la otra cara de la moneda, con honestidad, porque la honestidad con ustedes es parte de lo que define a este canal. Y la otra cara es esta. Nada de lo que pasó esa noche borra las preguntas legítimas que rodean al regreso de BTS. Es verdad que el grupo ganó todo, pero también es verdad que el grupo eligió no caminar la alfombra roja, no actuar en vivo en el escenario de la premiación y llegar pasada hora y media de iniciada la ceremonia. Y alguien podría leer eso de una forma menos luminosa. Alguien podría decir que un grupo que aparece solo por video y solo durante una fracción de la noche está de algún modo a medias. Esa lectura existe y sería deshonesto ignorarla. Pero conviene ponerla al lado de los hechos completos, porque los hechos la matizan. BTS no estuvo a medias en los AMAs por desinterés ni por distancia. Estuvo así porque, esa misma semana, estaba en medio de una serie de conciertos en el Allegiant Stadium de Las Vegas, dentro de su gira mundial. El grupo no se ausentó de la alfombra roja para descansar. Se ausentó porque estaba, literalmente, sosteniendo un estadio sobre sus hombros, noche tras noche. La actuación de Hooligan que abrió la premiación se grabó en uno de esos conciertos. La presencia parcial en los AMAs no fue un gesto de soberbia.
Fue la consecuencia natural de un grupo que estaba haciendo dos cosas monumentales al mismo tiempo: ganar la premiación más votada del mundo y, en paralelo, mantener viva una de las giras más grandes jamás emprendidas por un artista coreano. Vista así, la ausencia parcial no es una falla. Es la prueba más contundente de la escala a la que opera este grupo. Hay artistas que no podrían con una de las dos cosas. BTS hizo las dos en la misma semana. Y hablando de la gira, conviene cerrar el contexto con la mirada puesta en lo que viene, porque la historia de BTS en 2026 no termina en Las Vegas. El grupo está, en este momento, en pleno desarrollo de la gira mundial Arirang, un recorrido monumental cuyo álbum debutó directamente en el primer lugar del Billboard 200, la lista de álbumes más importante de Estados Unidos, con cientos de miles de unidades equivalentes vendidas en su primera semana. Es decir, el premio a Song of the Summer y el premio a Artist of the Year no le llegaron a un grupo en pausa. Le llegaron a un grupo en plena actividad arrolladora, en plena gira, en pleno número 1. Y hay un dato más sobre el futuro inmediato que conviene tener presente, porque dimensiona hasta dónde llega hoy la influencia de este grupo. En julio de 2026, BTS participará en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA, compartiendo ese escenario con figuras como Madonna y Shakira. Y ese show de medio tiempo tiene una particularidad histórica. Es el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de Copa del Mundo. BTS no solo gana premios. BTS es, en este momento, parte de los acontecimientos culturales que definen la época. Entonces, juntemos todas las piezas, porque solo viéndolas juntas se entiende la verdadera dimensión de la noche del 25 de mayo. Tenemos a un grupo que se ausentó 5 años en una industria que castiga la ausencia. Tenemos a ese grupo regresando a la misma categoría máxima que ya había ganado. Tenemos a la favorita histórica de esa premiación, Taylor Swift, llegando con 8 nominaciones y yéndose con 0. Tenemos a BTS ganando un barrido perfecto, 3 de 3. Tenemos a la nueva generación del K-pop triunfando en la misma sala y señalando a BTS como su inspiración. Y tenemos a los 7 integrantes recibiendo todo eso con un patito de goma en la mano y un mensaje que dice: sigan nadando. Esa combinación, esa mezcla exacta de dominio absoluto y de humanidad sin pretensiones, es lo que hace de esta historia algo más que una crónica de premiación. Porque lo que se demostró en Las Vegas no fue solo que BTS sigue siendo popular. Lo que se demostró es algo sobre la naturaleza del tiempo y sobre los límites de lo que el tiempo puede destruir. La industria del K-pop se construyó sobre la idea de que la relevancia es frágil, de que se evapora, de que hay que alimentarla sin descanso o se muere. BTS se ausentó 5 años y con esa ausencia puso esa idea a prueba en las condiciones más extremas imaginables. Y la respuesta llegó la noche del 25 de mayo, escrita con 3 trofeos y con el voto de millones de personas. Hay grupos que pierden su lugar cuando se van. BTS demostró que su lugar nunca fue un asiento que se pudiera ocupar en su ausencia. Era, todo el tiempo, una parte de ellos mismos. El tiempo intentó, durante 5 años, quitarles el trono. La noche de Las Vegas fue la respuesta definitiva. No se puede robar un trono que el rey llevaba puesto desde el principio. Y ahora, de verdad, quiero leerlos, porque esta historia tiene muchas capas y quiero saber con cuál se quedan ustedes. Les dejo 4 preguntas concretas para los comentarios. Primera, de todos los momentos de esa noche, el patito de goma de RM, el sigan nadando de B, SZA emocionándose al conocer a BTS, la primera fila vacía durante hora y media. ¿Cuál fue su favorito y por qué? Cuéntenmelo con detalle. Segunda, y esta es una pregunta para debatir con respeto. ¿Creen ustedes que la decisión de BTS de no caminar la alfombra roja y aparecer solo por video durante buena parte de la noche fue una jugada de poder que reforzó su mística? ¿O creen, por el contrario, que un grupo de esta magnitud debería haber estado presente de principio a fin en una noche tan importante? Quiero leer las 2 posturas argumentando en los comentarios. Tercera, ¿qué les pareció más significativo, que BTS volviera a ganar Artist of the Year 5 años después, o que toda la nueva generación del K-pop, Katseye y los demás, triunfara en la misma sala señalando a BTS como su inspiración? Y cuarta, ahora que sabemos que BTS estará en el medio tiempo de la final de la Copa del Mundo en julio,
¿Qué canción de toda su carrera les gustaría ver en ese escenario? ¿Y por qué esa y no otra? Antes de cerrar, si este canal te da algo, análisis, contexto, una razón para entender mejor lo que amamos, considera unirte a nuestra membresía. Tenemos 3 niveles y cada uno es una forma distinta de pertenecer. Rookie, para quienes quieren apoyar el canal desde el principio con un gesto pequeño, pero que de verdad importa. Idol, para quienes quieren ir un poco más allá y ser parte activa de la comunidad que estamos construyendo juntos. Y Legend, para quienes quieren ser parte de lo que se construye aquí de la manera más especial posible. El enlace está justo en la descripción. No importa el nivel que elijan, lo que de verdad importa es que sigamos creciendo juntos, video tras video. Denle like si llegaron hasta este punto del video, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestra cobertura completa de cada parada de la gira Arirang y de todo lo que viene. Y compártanlo con ese fan que necesita entender que lo de Las Vegas no fue suerte, no fue nostalgia, fue una confirmación. Nos vemos en el próximo